temprano también, Vanessa. Ya. Y sí, entonces, ¿será que vamos comenzando? A lo mejor tienen problemas también con el internet, pero bueno, un poco también respetando los tiempos, que hay mucha gente que llegó tempranito. Y bueno, nada. Bueno, bienvenidos, compañeras y compañeros, muchachones y muchachonas. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Este no sería nuestro segundo encuentro. Sé que hemos tenido muchas dificultades en Caracas con el tema del internet y la luz. Eso es algo que comprendemos, pero intentamos de alguna manera tratar de resolverlo. Para los que no estuvieron en la primera clase, hoy nos acompaña por segunda vez la profesora Inés Sofía López. Ella es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela con un magíster en cultura ciudadana. Está trabajando ahorita se ha desarrollado a nivel profesional en todo el tema de las ONG como coordinadora general de las mismas, y bueno, se ha destacado en todos los temas de realización de proyectos, constitución de proyectos de carácter internacional, ¿no? Constitución de recursos y todo esto. Tiene 5 años viviendo en Chile, donde también tiene una destacada participación en ONG, y actualmente recuérdame el nombre, Sofía, no recuerdo el nombre, creo Memorial Del Paine. Memorial Paine. Ajá, exacto, que bueno, que trabaja con todo lo que es la memoria de los desaparecidos en la época de la dictadura chilena. Disculpen. Se me dieron todos los perritos. Bueno, los dejo porque siguen peleando. Hasta luego. Bueno, hola a todas y todos, buenos días. Vamos a iniciar. Yo voy a compartir mi ventana para que puedan ver la presentación. ¿Se ve bien? ¿Se ve todo bien? Creo que sí se ve bien. Bueno, hoy, ya, súper. Hoy vamos a conversar un poco sobre los derechos urbanos. Bueno, es importante y bien interesante este tema, justamente porque no hay nada escrito. No hay muchas cosas dichas. Pero para llegar a este punto, lo que quería justamente plantearles era que pudiéramos conversar de los derechos que ya están establecidos, que esos son justamente los derechos humanos, perdón. Entonces, para hablar de los derechos humanos, justamente es importante reconocer que esto pasa por un documento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene ya bastante tiempo, desde el año 50 más o menos, si no me equivoco, un poco antes, del siglo pasado, y allí lo que se establecen, y por eso este tema quería como iniciarlo desde este punto, se establecen pautas y orientaciones para todas las personas, pero estas pautas y orientaciones y atribuciones que tienen cada una de las personas deben ser resguardados por los estados. Entonces, el resguardo de estos derechos y por lo tanto sus vulneraciones están vinculadas a los roles que tienen las distintas instituciones de los estados. Les comento esto, justamente llego hincapié aquí por lo que vamos a hablar luego. Hay varias, se hablan como de diferentes generaciones y cada una de estas generaciones están vinculadas a temas bien distintos. Por lo menos se hablan de los derechos civiles y políticos, que es hablar, bueno, del derecho al voto, el derecho a la vida. Luego tenemos otros derechos que están vinculados a la solidaridad, que están vinculados a la integridad de todas las personas.
Y con respecto a los derechos de segunda generación, quise hacer mención a ellos de la segunda y de la tercera, que la vamos a ver después, justamente porque siento que son estos derechos los que pueden acercarse un poco más a lo que nosotros definiremos o definimos como derechos urbanos. Entonces quise traer algunos fragmentos de algunos de esos derechos que a mi consideración podían tener como un vínculo más cercano con los que podríamos llamar estos derechos urbanos. Y igual los invito y le mandaré a Carmen como esos documentos que están vinculados a los derechos de segunda generación, de tercera, incluso de cuarta. Cuando nosotros hablamos de generaciones, no es necesariamente que haya una modificación importante de esta Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, sino que se han ido sumando pactos que suscriben estos estados que deciden suscribir estos pactos y estos acuerdos, en los cuales estos estados se comprometen al resguardo de estos derechos y generar instancias políticas, instituciones, etcétera, para el resguardo de los mismos. Entonces, a partir de allí, quizás no haya un documento tan acabado y oficial que nos hable como de este listado de derechos, pero sí vamos a poder conseguir que hay compilaciones de esto, incluso a los documentos en los que se hace mención. Otra de las cosas importantes es que si bien hay muchos de los temas que a nosotros nos parecen súper obvios en este momento de nuestras vidas, es importante decir que han sido temas que se han ido incorporando a las discusiones que se dan en los estados, porque en su momento no eran temas relevantes. Por lo menos en algún momento no fue relevante hablar del medio ambiente, y por eso no están incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Quizás no se hace un hincapié tan claro en esa igualdad entre hombres y mujeres, y por eso ha habido una lucha que se ha ido reforzando o se ha ido visibilizando mucho más ahora, no negando todo lo que se dio en años anteriores, etc. Entonces vamos a estos fragmentos de estos derechos de segunda generación. En el artículo 11 se habla de que los derechos partes presentes en el pacto, por eso justamente le hablaba al inicio de los derechos, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Allí quizás nosotros podamos hacer una relación de eso, o es la forma en la que se nos plantea en este pacto, a hablar de esa calidad de vida. Entonces, allí vamos teniendo quizás algunos elementos en los cuales nosotros posteriormente podemos ir armando esos derechos urbanos. En el artículo 14 nos hablan de que los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y respetar la libertad creadora. Otro de los puntos que se habla allí en ese artículo justamente es del desarrollo científico, pero también, y se los comento justamente porque sería válido el análisis, es decir, bueno, cuando nosotros hablamos de cientificidad, por sí y por qué no. Otro de los artículos que podríamos mencionar de la segunda generación que puede nutrir estos derechos urbanos de los que hablaremos hoy es justamente, y lo vinculo con el tema que hablamos en la sesión pasada, que de las ciudades educadoras, es justamente porque hablan del derecho que tiene toda persona a la educación. Y justamente hablan de que ese derecho a la educación se orienta al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y que eso, a su vez, esa educación fortalecer los derechos humanos y las libertades fundamentales. O sea, es un proceso en dos vías. La educación te permite a ti ese resguardo de derechos y reconocer que también todos somos personas que poseemos derechos, y por lo tanto esa educación vista de esa forma va a redundar en un resguardo y en una manera de ejecutar ese resguardo de derechos de cada uno de nosotros. Todas las personas capacitarse para efectivamente participar en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad. Y allí también justamente tiene una relación con lo que nosotros hablamos en la sesión anterior, porque cuando hablamos de esa ciudad educadora y de que la ciudad nos debe ofrecer condiciones para realizarnos como personas y reconocer en qué cosas nosotros nos queremos realizar como personas, justamente la educación, aunque hay
en el desarrollo del acceso a la educación primaria gratuita y otros temas quizás más vinculados a la educación formal, no pierde de vista en sus líneas generales que esa idea de educación no necesariamente se agota en un aula de clases, sino que nosotros podemos hablar de ese pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de la dignidad en otros ámbitos en los que nosotros podemos estar fortaleciendo esos temas justamente. Otra de las cosas que quería comentarles es también que en los derechos de tercera generación se habla del derecho al desarrollo sostenido y allí se vinculan a los servicios básicos principalmente y a la sostenibilidad del planeta. Es decir, cómo nosotros hacemos uso de los elementos que tenemos a nuestra disposición de la naturaleza y cómo eso de algún modo nosotros podemos retribuir al planeta para mantenerse en las condiciones que nos beneficia a todos. Una de las cosas que aparece allí en el desarrollo de ese derecho es que no solo se debe ver como algo de un beneficio individual, donde cada uno de nosotros quizás podamos tener mejores condiciones económicas, sino que se refiere a nuestro entorno. Porque también lo hablábamos con las ciudades y podemos hacer un vínculo muy claro con las ciudades educadoras, es decir, bueno, como hay una interdependencia, nosotros vivimos en sociedad, que se aseguren las condiciones individuales de algunas personas no implica que las condiciones individuales de esas personas vayan a redundar en un beneficio colectivo. Entonces, es pensar un poco que cuando hablamos de derecho es hablar de un colectivo, es hablar de una igualdad entre todas y todos, y por lo tanto esas condiciones deben darse para todas y todos. Otro de los temas que me pareció relevante traer a colación es el derecho a la paz, que justamente se refiere a procesos positivos que fomenten la partida del día de los conflictos. Y voy justamente a mencionar lo que hablamos en la sesión pasada, porque cuando se hablan de las ciudades educadoras, no se desconoce que hayan conflictos, sino es el tema de cómo nosotros manejamos esos conflictos. No, nosotros cuando vivimos en sociedad no es negar que vamos a tener diferencias, es justamente cómo mediamos nosotros con estas diferencias y que más allá de ellas nosotros podamos convivir. Y justamente una de las herramientas a través de las cuales eso se hace posible es a través del diálogo y la participación y cómo nosotros configuramos esa idea de participación. Porque cuando nosotros hablamos de participación, y es importante hacer mención a eso, hay muchas formas en las cuales nosotros entendemos esa participación y pueden haber quizás distintos niveles de participación. Uno de esos niveles podría ser el ejercicio del voto, que es uno de los derechos humanos que además nosotros tenemos, sino también cómo nosotros nos podemos organizar como grupos que tenemos cosas semejantes. Por lo menos se habla de que uno de los derechos es el derecho a la sindicalización, a la creación de federación, derecho al resguardo, las cosas. Y entonces nosotros también, de la forma en que nosotros entendemos la participación, también iremos configurando espacios donde la vamos a hacer posible y donde nosotros también la ejercemos. Otro de los derechos que me pareció muy importante hacer mención en esta instancia es el derecho al patrimonio común de la humanidad. Y estamos hablando justamente allí de bienes de tipo material e inmaterial que definen y que dan cuenta de todo lo que nosotros hemos sido y lo que hemos podido hacer. Y este también es un elemento de gran relevancia porque justamente los elementos, y no solo vinculados a la monumentalidad, esas grandes construcciones que podemos encontrar y que quizás tienen ese carácter turístico cuando vamos a sitios que conocemos o cuando vamos, por ejemplo, al casco histórico de Caracas y nos encontramos, no sé, unas torres de Parque Central, nos encontramos una casona, la Casa Amarilla, etcétera, sino también allí estamos hablando de tradiciones, por ejemplo, orales o vinculadas al baile, que son de gran relevancia. Cuando nosotros hablamos de los diablos danzantes de Yare, y cuando hablamos de todas esas cosas que tienen gran relevancia para nosotros, eso habla también de momentos históricos, de luchas que se van dando y del rescate de la identidad. Entonces nosotros también tenemos derecho de mostrar lo que somos y de lo que hemos sido.
Y cuando hablamos de esa convivencia en ciudades, que también lo mencionábamos en la sesión pasada, es justamente, y lo veíamos también en el video, era justamente tener el derecho a la expresión de lo que nosotros somos. Eso también nos tiene que permitir los espacios en los cuales nosotros nos desarrollamos. No limitarnos, no dejar de usar quizás elementos que son distintivos de nuestras tribus, de nuestras organizaciones o de nuestras etnias, sino que sean de las condiciones estén dadas para que nosotros podamos vivirlo de esa forma. Y otro de los temas que mencionan estos derechos de tercera generación es el derecho de gozar un medio ambiente sano, limpio y sostenible, que también de algún modo podría estar relacionado con lo que les mencionaba inicialmente, de que no eran temas que quizás eran relevantes en algunos momentos, pero que tienen una incidencia en la vida en la cual nosotros tenemos. Porque si lo pensamos desde el punto de vista de la ciudad, igual es muy complejo que nosotros podamos decir que vamos a sentirnos bien, sentirnos cómodos andando por la acera cuando hay una torre gigante de basura o cuando vemos que hay mal olor quizás por los aceites o los líquidos que se producen a raíz de la basura. Y esas también son parte de nuestras condiciones de vida. Entonces, allí quería que pudiéramos conversar, o sí pudiéramos conversar en los diferentes formatos que escriben o ustedes intervienen, en torno a cómo es la ciudad, y quizás podamos hacer hincapié en líneas generales de la ciudad o hablar en particular en la ciudad en la que nosotros vivimos y cómo debería ser esta ciudad. Así que los leo y los escucho. ¿Cómo creen ustedes, Derek y Carlos, que es la ciudad y cómo creen que debería ser? Bueno, quizás yo les voy a comentar un poco cómo yo recuerdo esa ciudad, refiriéndome a Caracas, y yo recuerdo que Caracas era muy caótica. Bueno, ahí coincidimos un poco Carlos y yo. Dice, en mi caso me parece que la ciudad es muy agobiante y creo que no se cumplen las reglas, a pesar de que si hay esfuerzos, la ciudadanía es inconsciente. Sí, eso pasa mucho. Pero ahora, a partir de eso, que cómo es esa ciudad ahora, ¿cómo crees tú que debería ser esa ciudad? Porque hay muchos temas que son como bien necesarios que nosotros podamos incorporar en esa vida de la ciudad. Cómo nosotros le quitamos ese carácter agobiante, por ejemplo, a la ciudad. Ya. Y, por ejemplo, el tráfico, ese colapso del tráfico es lo que hace referencia al agobio, porque yo también recuerdo como colas infinitas en la autopista o en las calles para poder llegar a los sitios, y es desgastante estar en colas o esperar muchísimas veces el metro para poderse montar e ir al sitio donde uno va, o tener que madrugar muchísimo para poder llegar a los sitios a los cuales nosotros vamos. Claro, Carmen dice que el tema del tráfico se debe o se puede deber al tema de la pandemia y a la gasolina, a las dificultades de acceder a la gasolina y los costos además. Ah, Karen se refiere a antes de la pandemia. No sé si tengan algún otra idea u otro aporte con respecto a cómo es la ciudad y cómo debería ser
¿Aló? Sí, te escuchamos, Ana María. Sofía, ¿me escuchas? Hola. Sí, Es que aquí hola. el internet es intermitente. Hola. Sí, Bueno, sí entiendo. Caracas en este momento siento que es siento desde hace ya, creo que yo tengo ya 20 años viviendo en Caracas. Yo soy de La Guaira y es una ciudad desorganizada. O sea, si la comparas con ciudades afuera, es desorganizada. Inclusive si la comparas con Barquisimeto o con San Cristóbal o Mérida, que son ciudades que fueron, entiendo que fueron construidas, sí, con más organización. Aquí los servicios públicos son muy caóticos. Bueno, también es tema del mantenimiento que se les da, que no han invertido en mejorar los servicios. Y bueno, tú te fuiste hace 5 años, digamos que las cosas se han deteriorado muchísimo más. Hay menos transporte público, el metro, eh, con los apagones, hay momentos en los que dejó de funcionar, ha dejado de funcionar, y es una ciudad que no se mantiene limpia. Entonces también, a pesar de que, bueno, sí tenemos servicios públicos que no son los giles, también es parte de la ciudadanía ser consciente, que estoy de acuerdo con uno de los comentarios que hicieron, que a veces somos muy inconscientes. O sea, evidentemente, si yo vivo en un ambiente que está sucio, o sea, me voy a quedar así como que no voy a hacer nada y voy a seguir pasando por la misma calle y dejando que esté sucia. Yo, en este caso, es bueno aportar. O sea, ¿cómo debería ser una ciudad más amigable y en términos de, sabe, que sí, los servicios públicos funcionaran y también que los ciudadanos se integraran a aportar y mejorar, cada uno de sus entornos, o sea, empezando desde tu urbanización hasta crear un proyecto que impacte y concientice a las personas de que es importante vivir en un medio en el que todos nos sintamos cómodos. Es mi punto de vista. Sí, no, y es muy válido y necesario lo que mencionas. Bueno, otra de las cosas que comentan es que la ciudad es agresiva. Carlos, bueno, que es agresiva y no es accesible para personas con discapacidad, por ejemplo. Carlos menciona que debería ser más detallista en el sentido del aseo, el trato. Él hace mucha referencia al cumplimiento de las reglas, de las normas, para poder, porque debería ser más llevadera y sana, que debería ser más tranquila. También que la ciudad es agobiante, estresante, vinculada con el transporte, a la inseguridad. Bueno, que la ciudad en ese agobio ha sido como desde todo punto de vista, menciona Carlos. Y sí, efectivamente, cada una de las ciudades tienen particularidades que no se van a perder en algunos casos porque forman parte como de esa identidad. Yo, por ejemplo, extraño de Caracas ese ritmo acelerado, porque creo que me acostumbré a ese ritmo acelerado. Y yo siento Santiago como mucho más tranquila en ese lado, y a veces a mí me agobia que la gente esté tan tranquila, porque a mí me hace falta ese ritmo acelerado. Claro, uno quiere ese ritmo acelerado sin todas las otras cosas que te pueden agobiar, justamente que han mencionado ustedes, como la inseguridad, la basura, las condiciones en las que están las aceras, por ejemplo, el tema del colapso del transporte público, y de las vías en las cuales nosotros nos movilizamos, o sea, la vialidad en general. Y allí están mencionando ustedes justamente elementos que son de mucha relevancia para hablar de esos derechos urbanos, porque estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de los servicios públicos, que estamos vinculando a la basura, estamos hablando del transporte público, estamos hablando de las vías, y obviamente son como los temas a los cuales nosotros tenemos, o quizás nos chocan más, nos incomodan más, porque es algo a lo que nos tenemos que enfrentar constantemente.
Pero también tenemos, por otro lado, otros temas que tienen mucha relevancia para nuestro desarrollo, para nuestras vidas, y que justamente por estar tan sumergidos en esa incomodidad del tráfico, de la inseguridad, de esas condiciones deterioradas que están allí, no lo tenemos tan presente. Entonces, justamente ahora les quiero como hablar un poco de ese tema de los derechos urbanos, y a pesar de, como les digo, no hay nada escrito, cuando se hablan de los derechos urbanos y de la Declaratoria Universal de los Derechos Urbanos, se hace referencia principalmente a una propuesta que hizo una organización no gubernamental española que se llama Zuloarc, y ellos lo que quieren y lo que han querido desde hace muchos años es generar una Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos urbanos. Para eso, ellos han generado dos estrategias o dos grandes actividades. Una de esas actividades es hacer como una especie de asambleas de ciudadanos, por ponerlo en esos términos, donde ellos tienen una estructura para, como una especie de ágora, en la cual estas personas que participan puedan conversar y se puedan definir esos derechos urbanos. Y además han realizado una campaña invitando a la gente para que realice videos hablando sobre cuáles deberían ser estos derechos urbanos. Nosotros estos derechos urbanos podríamos definirlos como un conjunto de facultades y prerrogativas esenciales de las que debe gozar cualquier persona por el hecho de formar parte de asentamientos humanos, tanto rurales como urbanos. Estos asentamientos y estas condiciones deberían permitirnos tener el desarrollo de una vida y de un entorno digno. Porque la dignidad es lo que nos permite a nosotros estar bien, sentir que hay lo que es necesario para estar bien. Entonces, esos derechos deben ser protegidos y fomentados por las autoridades a quienes corresponde la obligación de reconocer, respetar, garantizar estos derechos, así como prevenir y reparar la violación de los mismos. Otra de las cosas es que esta organización que plantea hace esta propuesta de la Declaración Universal de los Derechos Urbanos, lo plantea muy desde la ciudadanía, porque son los ciudadanos, y a raíz de toda esta metodología que ellos plantean, es que sean los mismos ciudadanos quienes puedan estar organizando y promoviendo que se den el resguardo de estos derechos, sin perder de vista, obviamente, que tienen que haber unas condiciones mínimas que nos deben dar los estados para que esto pueda hacerse. Una de esas condiciones mínimas, que tengamos unas leyes que reconozcan la relevancia que tienen los temas sobre los cuales nosotros hemos hablado, y por lo tanto que haya resguardo de estas condiciones y condena al momento de violarlo. Por ejemplo, nosotros hacer el ejercicio y quizás revisar todo ese marco legal local que hay en Caracas, por ejemplo, o en la región metropolitana, hablando en términos como más generales, de decir, bueno, ¿cuáles son las leyes que están vinculadas a esas cosas que nosotros nos agobian? Por ejemplo, ¿cuáles son las leyes y cuál es el rol que le da esas leyes a la participación de los ciudadanos en el manejo del transporte público, o el rol que nosotros tenemos quizás como contralores, el rol que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas para el tema de la basura, el rol que tenemos cada uno de nosotros para ver el tema del tráfico, y si lo hay o no, y cómo nosotros podemos tener un rol ante esas cosas que están pasando. Porque quizás uno de los roles más relevantes o más obvios puede ser el rol de contralor, pero quizás no esté claro para ninguno de nosotros de qué manera podemos hacer posible ese rol de contralores. La voy a escribir acá. Zuloarc, así se llama. Entonces, ahora, como les comentaba, no hay unos derechos establecidos, no hay una declaratoria de derechos urbanos como tal. Entonces, yo les quería plantear el ejercicio a cada una y una de ustedes, que podamos hacer una declaratoria de derechos urbanos para Caracas. Y partiendo de la metodología que tiene Zuloarc, pudiéramos responder a las 3 preguntas que ellos se proponen en
a las preguntas que ellos se proponen para responder justamente en ese formato de videos. Nosotros podríamos conseguir, y efectivamente los hay, están cargados muchos de los videos que ha hecho la gente respondiendo a estas preguntas, y creo que hay como algún hashtag o nombres que se pueden utilizar justamente para compilarlos todos, o incluso hay una página donde uno puede cargar esos videos respondiendo a esas preguntas, y además, como cada uno de nosotros hablamos desde la ciudad que conocemos y en la que vivimos o hemos vivido, va a ser obviamente una visión como muy variopinta. Ellos se plantean 3 preguntas para justamente hablar de estos derechos urbanos. La primera pregunta es: ¿qué derecho urbano deberíamos proteger? Es decir, que es un derecho que está presente, pero quizás no en las mejores condiciones para todos, o no se resguarda para todos. ¿Qué derecho urbano deberíamos conquistar? Porque efectivamente no lo tenemos. ¿Y qué deberíamos erradicar? Porque también nos hemos encontrado y nos hemos enfrentado y hemos incluso reproducido todos, o decir quizás muchos y muchos de nosotros, formas de relacionarnos con nuestro entorno y relacionarnos con las personas con las que están en nuestro entorno, que quizás no son las mejores formas. Entonces, en ese caso, ¿qué cosas nosotros deberíamos erradicar de esa forma en la que vivimos en la ciudad? Entonces, si quieren, cada uno de ustedes van a, si lo escriben o lo quieren comentar, decir, no sé, como 1, el derecho urbano que deberíamos proteger es tal; 2, y escribir allí cuál es el derecho que creen que deberíamos conquistar; y 3, justamente haciendo referencia a lo que deberíamos erradicar. Pensando, insisto, en la ciudad en la que vivimos cada uno de nosotros. Yo en este caso voy a comentarles también que creo, porque me parece que nunca respondí esas preguntas y me parece que sería como súper importante poderlo hacer. Se le voy a dar como unos minutos para que puedan pensar un poco cuál deberían ser esos 2 derechos y esa costumbre que tenemos que nos deberíamos quitar. Ya, Carlos habla de que proteger el derecho a la vida. Sí, coincido con Carlos allí. El tema a conquistar el derecho, claro, un ambiente... Bueno, visto así, del derecho a no lanzar o dejar basura en la calle sería como un deber, pero ese derecho de un espacio limpio, de un espacio limpio. Y erradicaría el bote constante de aguas blancas, ya. Lo que sería interesante ver es cómo, claro, entender que quizás eso que deberíamos erradicar es justamente, pasa por nosotros. Justamente pasa por nosotras y nosotros el hecho del derrochar agua, pensando en ese ambiente, en esas condiciones de sostenibilidad, de que tengamos a largo plazo agua, por ejemplo. El derecho que deberíamos proteger es la integridad personal. Yo no sé si cuando se refiere, Derek, a la integridad personal también podamos hablar de ese derecho a la vida, de no perder esa vida. ¿Qué derecho humano deberíamos conquistar? El deber ciudadano, pero visto como derecho, ¿cómo lo plantearías tú ese deber ciudadano? Y que deberíamos erradicar la inseguridad. Y en el caso de la inseguridad, Derek, también te propondría que nos comentes cómo podríamos erradicar esa inseguridad desde nosotros como ciudadanos, desde lo que nosotros podemos hacer. Porque obviamente
Eso puede pasar por unas políticas en específico y una quizás renovación de los cuerpos de seguridad, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden plantear como al respecto, pero sí, es hora de explayarte. Carmen nos comenta que entiendo que el derecho urbano que deberíamos proteger es el derecho al libre tránsito, que el derecho que deberíamos conquistar son espacios para el ocio. Yo creo que ese tema es súper relevante, que está obviamente vinculado al mobiliario urbano que tiene que estar. Y más que erradicar, sería formar a las personas en el cuidado del entorno. Proteger el derecho a la paz, de convivir de una manera armoniosa y desde el respeto, sí, totalmente. Proteger el derecho al libre tránsito. Sí, el tema de la basura es algo que sí, deberíamos erradicar esa mala costumbre que tenemos de no guardarnos en la cartera, en el bolso, en el morral, en los bolsillos, las cosas que cargamos. Y pensándolo, insisto, pensándolo desde lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos. Y conquistar el derecho a una ciudad inclusiva y amigable para todas y todos, sí. Totalmente, eso también tiene mucha relevancia y allí en muchos casos, la verdad, cuando nosotros hablamos de estas cosas que queremos conquistar, pasa por, yo no sé si por un marco legal, por ejemplo, que se ajuste, o un marco legal que se cumpla, o nuestras capacidades de poder gestionar recursos o apoyos para poder hacer los ajustes que necesitamos. Porque son como tres cosas distintas, que nos habla de un rol como contralor de nuestra parte, quizás un rol mucho más participativo en el sentido de gestionar nosotros igual recursos y ajustes para transformar de transformar ese entorno quizás más cercano en el cual nosotros vivimos. Y hay muchas experiencias al respecto de cómo hacerlo. Claro, sí, el tema de la basura lo podemos ver, tal cual como comenta Karen, en distintas escalas, que es justamente desde eso, de no tirar basura en la calle, pero también cómo nosotros podemos pensar y aportar a un mejor sistema de recolección de basura o de clasificación de la basura, por ejemplo, o reuso de materiales desechables, bueno, que es otro de los grandes temas. Bueno, yo creo que en mi caso, el derecho urbano que deberíamos proteger es ese derecho como a encontrarnos en espacios abiertos para todos, no sé, el derecho a ese uso del espacio público, de poder encontrarnos allí, porque sí, efectivamente hay ciertos espacios donde nosotros podemos encontrar y justamente protegerlo de esa inseguridad y de ese miedo que nos da a veces encontrarnos en ese tipo de lugares y no preferir espacios privados que ese espacio público. Conquistar ese derecho a la diversidad, de ser distintos en las calles sin que seamos juzgados, de que podamos usar lo que queramos, mostrar nuestros gustos y quiénes somos y que no nos juzguen. Y lo que deberíamos erradicar, yo creo que sería como esa viveza nuestra de, bueno, por aquí me puedo meter y llego más rápido, si saludo a la persona que está delante en la cola, en la fila, yo paso rápido igual que ella, cómo yo me muevo por aquí para conseguir algo. Creo que
eso yo creo que es algo que yo erradicaría. Y se trata como de aprovecharnos y de buscar formas de sacarle mejor provecho a cosas, que no es igual para todos. Yo sé que han estado como yendo y viniendo porque el tema de la conexión se les ha hecho complejo, pero no sé si tengan otros comentarios al respecto de estos derechos que nosotros deberíamos proteger, conquistar, o esas prácticas que deberíamos erradicar, pensando en la ciudad en la que vivimos o en la que hemos vivido. Creo que igual Sí, bueno, han Sofía, comentado. de conectividad, y hay un tema de Sí. electricidad también. Personas me han comentado, se han reportado diciendo que han tenido problemas con la luz en varias zonas de Caracas. Entonces, también eso ha hecho que la gente entre y salga, y bueno, que haya sido Sí, muy sí, me difícil. imagino que De es verdad, eso. es muy difícil emprender cosas en este país. Yo creo que es 3 veces más difícil que cualquier otro país. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Creo Yo que creo que también este estas 3 ejercicio Ajá, Este perdón. ejercicio sería interesante que los chicos y las chicas pudieran hacerlo después offline y se pudiera armar como un documento súper interesante como producto de la experiencia también, de que se arme un listado de esos derechos urbanos, una declaratoria de derechos urbanos, y que pueda estar también pensada desde el voluntariado y desde los roles que ellos tienen. Va a Sí, ser te iba a una plantear declaratoria muy particular. Sí, te iba a plantear eso, que esos 3 temas, esas 3 preguntas, dan como para mucho, más que para esta hora de encuentro o estos 15 minutos de preguntas Sí. y respuestas, sino para que ellos vayan como pensando y hagamos esa declaratoria. Me parece fantástico esa iniciativa que plantea. Vamos a hacerlo así. Sí, igual Derek ahí nos ha comentado como varias cosas bien interesantes que justamente dichas aquí también sería importante que se pudieran sumar a ese gran documento con todo lo que han comentado ellos y con lo que puedan ir comentando el resto de las compañeras y compañeros que con la realidad país que golpea es difícil a veces estar presente en instancias como esta. Pero bueno, Derek habla de la integridad personal como un derecho a proteger, justamente pensado desde el derecho a la vida. Es ese tema de que tengamos normas, el conquistar ese cumplimiento de normas y el tener esas normas para tener esos espacios y erradicar definitivamente la inseguridad. Yo creo que es algo que quitar esa inseguridad y quitarnos el miedo también. Porque bueno, hay parte de esa inseguridad de la posesión de armas y de la violencia también, pero mucha de la inseguridad también se radica apropiándose de los espacios. Lo que pasa es que efectivamente hay que tener condiciones mínimas para poder apropiarse de esos espacios. Si nosotros tenemos un espacio vacío, tenemos un espacio sin iluminación, es un espacio que se presta para muchas otras prácticas que nosotros no queremos tener en nuestro entorno. Pero obviamente, como también lo comenta Derek, allí hay unas condiciones mínimas de tener un cuerpo de seguridad que esté con nosotros, que haya un espacio iluminado, porque obviamente uno no va a ir a un espacio oscuro, y obviamente esas prácticas vinculadas a la violencia, por ejemplo, que tampoco nos permiten en muchos casos apropiarnos de algunos espacios. Bueno, yo les propongo por ese mismo tema de las dificultades, también conquistar espacios vinculados al intercambio cultural, espacios de encuentro, efectivamente.
que nos podamos encontrar entre pares o encontrarnos en esa diversidad, en esos encuentros intergeneracionales, justamente que hablábamos el martes también, que son bastante relevantes. Bueno, justamente como decía Carmen, y entendiendo esas dificultades de la conectividad, yo creo que sería importante que se pudiera incorporar dentro de las actividades que las chicas y los chicos pudieran responder estas preguntas y armar un documento, porque sería como bien interesante tenerlo, y ya quienes han participado aquí, parte de esos comentarios que hacen se puedan incorporar allí, porque sería muy interesante pensarse una ciudad desde eso propositivo y desde el rol que nosotros podemos cumplir para conseguirla. Y así también pensar que ese voluntariado y ese activismo y esas acciones que ustedes realizan van sumando de algún modo a cumplir con esos derechos urbanos que queremos todas y todos. Yo, como te decía, Carmen, creo que lo dejaría hasta aquí para que los chicos puedan igual después tener ese espacio quizás más individual donde puedan ir aportando sus comentarios y todos lo podamos leer también. Sí, no sé si alguien más tiene algún comentario que lo pueda hacer, que abra su micrófono y lo haga. Si no, vamos a hacer este decálogo que nos está planteando la profesora López. Me parece bien interesante poder tenerlo a partir de esas 3 preguntas, hacer como esa declaratoria que ella establece de los derechos urbanos. Y sería un producto bien interesante que esta capacitación que estamos planteando, que este grupo de voluntariado que estamos formando, se dé. Creo que va a ser bien importante incluso para nuestro trabajo diario y para estas nuevas condiciones que nos establecemos como en pandemia en este país con tantas dificultades, ¿no? No sé si alguien más tiene algo que comentar. Juan, Dalvis, que son 2 de las personas también que nos acompañan en todo el proceso y desarrollo del proyecto. Dalvis tuvo inconvenientes el primer día para conectarse, tenía otra actividad, pero bueno, gracias a Juan tenemos video. Él lo está grabando desde México. Ambos son profesores también de nuestra plataforma. Y bueno, me gustaría, si tienen algunas palabras finales, sería lindo que lo hicieran. Mariana, si quieres hablar, aprovecha. Creo que Mariana tuvo miedo. No sé si Juan o Dalvis quieren agregar algo para despedirnos. Buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, bueno, me presento, mi nombre es Dalvis, como bien lo dijo Carmen, no me pude presentar a la primera, bueno, situaciones país principalmente que ya conocemos, pero bueno, quería aportar un poco de lo interesante de reflexionar sobre los derechos urbanos, porque damos por sentado que las vidas en las ciudades y en los pueblos es una vida, o sea, que no debería tener una delimitación, no debería tener una conceptualización un poco más allá de cuál es la importancia del entorno donde vivo, del asentamiento, para mi calidad de vida. Yo creo que si pensamos en situaciones como en la India, en Mumbai, que es una ciudad gigantesca, pero gran mayoría de su población vive sumergida en la pobreza por las condiciones mismas de esa ciudad, uno comienza a comprender de que las ciudades no son espacios fríos, sino son espacios dinámicos que condicionan el desarrollo. Y qué interesante ver cómo nosotros pensamos que esos espacios son más allá de hoteles, porque para la gran mayoría lo son, sitios donde van a dormir, sitios donde van a descansar, pero no podemos comprender un poco más de que son espacios de oportunidades. Entonces, bueno, la invitación a lo que se pudieron conectar y a lo que se van a conectar más adelante con el video es que también pensemos que la ciudad es una oportunidad. Las ciudades son invenciones humanas que nos ayudan no solamente a integrarnos dentro de las sociedades, porque yo digo, o soy de los que cree que las sociedades son conjuntos de cosas físicas, pero también cosas que no son físicas. Y esa unión entre ambas es la que hace o habilita posibilidades
para un futuro mejor. Entonces creo que agradecer bastante, bueno, de una manera importante a Inés, porque realmente hasta yo que creía que tenía una visión bastante amplia de la ciudad, se ha amplificado un poco más, o por no decir mucho más, y que es importante, y bueno, y este programa de formación tiene ese punto de valor, comenzar a pensar en modo de ciudad, en modo de entorno inteligente, en modo de ciudades integradas, en modo de ciudades sostenibles. Y pensar en derechos, yo creo que es el primer pie, es el primer paso para llegar a ese fin. Sí, sí, tal cual lo que dice Dalvi. Bueno, estos espacios justamente nos sirven para ampliar nuestras visiones que tenemos para todos. O sea, para mí es igual, leerlos, escucharlos es súper importante porque uno también renueva y enriquece las cosas que cree y que piensa o que también transforma las opiniones que tiene sobre las cosas. Así que estos espacios siempre son valiosos para todas las personas que nos involucramos, más allá de los roles que tengamos en ellos. Bueno, creo que estamos llegando ya al final. Juan no se atrevió, a lo mejor está muy ocupadito, pero contamos con su apoyo igual. Bueno, muchas gracias, Sofía, siempre tan asertiva en tus disertaciones y en tus clases. Muchas gracias por atender nuestro llamado y por apoyarnos de manera tan amplia y tan, como te digo, tan asertiva como siempre. Felicidades en tu trabajo, éxito y bueno, de verdad, gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Recuerden que mañana tenemos otra reunión que va a ser en otra plataforma, no va a ser por Google Classroom y se los vamos a ir informando por el chat. Muchas gracias, Sofía, y bueno, buenos días. ¡Feliz día! Muchas gracias también a todas y todos por escuchar y participar. Que estén bien.